buenas tardes, amigos televidentes. Pues aquí, hojeando este libro, que vieran qué bueno está. Y aquí la reflexión que quiero compartir el día de hoy dice: permite que mi paz gobierne tu corazón y sea agradecido. Yo te he llamado a una vida de paz y agradecimiento. Ambos están relacionados estrechamente. Entre más agradecido estés, mejor podrás recibir mi paz. Y viceversa. Entre más paz tengas, más fácil te será ser agradecido. Tu calma te ayuda a pensar claramente y a reconocer las diversas bendiciones que hago llover sobre ti. Este agradecimiento calmado es independiente de las circunstancias. Fluye de tu confianza en que yo siempre hago lo mejor, incluso cuando no puedas comprender mis caminos. Mi paz puede funcionar como un árbitro en tu corazón que resuelve las preguntas y las dudas que surgen en tus pensamientos. Cuando comiences a sentirte ansioso, utiliza estos sentimientos como un recordatorio para comunicarte conmigo. Habla conmigo cuando algo te esté perturbando. Tráeme todas tus peticiones con acción de gracias. Debido a que eres mío, unido íntimamente a mí, yo guardo tu corazón y tu mente personalmente con mi paz. Y pues bueno, aquí las citas en las que se apoya. Dice también aquí: recuerda que esta es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Y que aquí dice la cita: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. También aquí viene un salmo, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Yahvé. Escudos a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y pues el día de hoy, como cada jueves, híjole, aquí tenemos un librito que es chiquito, pero como los perfumes, ¿verdad? Chiquitos pero sustanciosos. Charles Swindoll, de Editorial Vida, dice que es un llamado a la excelencia. No vayan a sentirse agredidos por el título. ¿Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad? Está fuerte el título, ¿verdad? Pero quiero comentarles que dice que el autor presenta soluciones prácticas para alcanzar la excelencia. Cómo confrontar la mediocridad mediante una entrega personal y un amor singular. Cómo vencer la mediocridad enfocando nuestras prioridades y sobrepasando las normas regulares de la mayoría. Cómo conquistar el estancamiento y el egoísmo mediante la alegría apasionada. Cómo activar las estrategias para alcanzar una verdadera excelencia en el trabajo y en la vida social, en sus acciones y actitudes. Híjole, dice, este libro lo llevará a reexaminar sus metas, sus prioridades y su entrega a los valores más importantes de la vida. Prepárese para una aventura literaria que cambiará su manera de vivir mientras aprende a volar como las águilas por encima del nivel de la mediocridad. Por eso aquí trae dibujadas estas águilas. Híjole, si supieran lo que significa la vida, lo que es la vida de un águila. Por eso en la palabra habla sobre las águilas, porque ellas, de estar ya cuando ya están viejas, se arrancan las uñas, se arrancan el pico, las plumas, para que les salga un nuevo plumaje, un nuevo pico para poder comer, unas nuevas uñas para poder cazar. Y es una restauración, una renovación, y así es como quiere el Señor cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Créanme que este libro va a ser de mucha bendición para ustedes. Llámenos al 430-0880 y 418-0818. Ya casi me quiero quedar yo con él. Ay, no sé, está muy bueno. ¿Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad? Y bueno, el día de hoy nos acompaña el pastor Felipe Reyes, de Iglesia Kairos. Olam. Ya, ahora es el Olam. Ah, caray, ¿por qué no era Kairos? Sí, pero es Olam. Ahora es Olam. Es que Kairos es el tiempo. Kairos es el tiempo, pero el tiempo de la oportunidad. Ajá. Y el dios griego Kairos
Es un Dios que está pelón, que tiene un mechón de greñas frente y tiene alas. Y es como la oportunidad, cuando se te presenta hay que agarrarlo de las greñas porque si no se te va volando. En Dios el tiempo, en tiempo Kairos, es el tiempo en el que Dios tiene específicamente un tiempo para hacer algo en ese momento que no es ni antes ni después. Cuando me dijeron del Dios griego ese, yo dije, se me hace que no me gusta ya por ser el Dios. Que sea algo como que oportunista o una oportunidad, no, sino que sea la bendición de Dios, no las oportunidades, sino es Dios el que tiene el control y el diseño de todas las cosas. Entonces, es que yo voy a hablar de Kairos y Cronos. Es que existe el Kairos, el Cronos, el Aion y el Olam. Son 4 tiempos, 4 formas de medir el tiempo. El Aion es una era o el fin de una era, un tiempo específico, un siglo, una dispensación, qué sé yo, eso es un Aion. ¿Y el Olam? El Olam es la eternidad de Dios, es el... No, pues está más bonito. Es el tiempo, es el Shabbat. El Olam es el Shabbat, es el séptimo día que bendijo Dios. Sí, el sábado, el Shabbat. Lo tenemos traducido como sábado, pero es más que el sábado, ¿no? Y así lo manejan, es que así lo manejan. Así lo manejan la traducción que tenemos, el sábado. Dice en Génesis, fue la mañana y la tarde el primer día, y allí nació el tiempo Cronos, el tiempo que se puede medir. En la tarde y la mañana el primer día, y bendijo Dios el primer día. Igual el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Pero cuando menciona del séptimo día, no dice que fue la tarde y la mañana. Nomás dice, y reposó Dios en el séptimo día y lo bendijo, porque terminó de la obra de sus manos. El séptimo día no tiene tarde y mañana. Es un tiempo indefinido. Ese es el Olam. Ese es Jesús mismo. Ese es el reposo en el que Dios nos quiere meter, del que habla Hebreos. Pero el Shabbat los judíos lo conocen. El Shabbat es como un tiempo de descanso. Pero la traducción del sábado o del séptimo día, ¿no? Aunque en el calendario judío no aparece sábado, porque ellos tienen un calendario lunar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Ya en la traducción, en el calendario que tenemos nosotros, está domingo, lunes, martes, miércoles, en honor a Luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno, y el sábado el domingo es día del sol. Entonces el sábado es Saturno en el calendario que tenemos, ¿no? Pero se entiende, o sea, no vamos a pelear con eso. El punto es que se entiende que el séptimo día está traducido como el sábado. Perfecto. Es así, ¿verdad? Es pues así. Qué bonito, Olam. Olam, por esa razón, decidí cambiarle a Olam y espero ya quedarnos con ese nombre. Ya no vas a estar cambiando. No es la intención de estar cambiando el nombre. Si no te anotan. Sí, es cierto. No, bueno. Ya es Olam. Ok. ¿Y qué temas nos traes preparados el día de hoy? Bueno, tengo un tema que para mí me parece muy interesante. A ver. Es el tema de la reculturización o restauración del diseño de Dios. Entra también la regeneración dentro de este tema. Está amplio el tema, vamos a ver qué tanto podemos abarcar en el tiempo, el tiempo se nos va tenemos. Volando y luego siempre me gusta leerles una cita. Tengo 2 citas, bueno, una para empezar, Mateo 1:17. Si quieres leerla. Sí, Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bien, habla tres generaciones de 14 generaciones. El número 14 significa nueva generación. Nueva generación. Entonces, vemos que empieza a contar las generaciones desde Abraham. No las contó desde antes, las empieza a contar desde Abraham hasta David. Son 14 generaciones, es decir, que en David se cierra un ciclo de generaciones, pero inicia una nueva generación.
Desde David a la deportación de Babilonia es igual, otras 14 generaciones, pero ahí en la deportación de Babilonia empieza otra nueva generación, son 2. La tercera que menciona es desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Si nos ponemos a contar aquí están desde el 1 todas las generaciones, que empiezan desde Abraham. Resulta que hasta Cristo, o hasta Jesús, ¿verdad? El hijo del hombre, el hijo de José, el hijo de María, hasta Jesús son 13 generaciones. Son 13 generaciones, o sea, son 12 generaciones hasta José, el esposo de María que engendró a Jesús, dice ahí. Y Jesús es la número 13, pero Cristo dice la 14 hasta Cristo. Hay algo muy interesante, ¿verdad? Si las contamos, ahí es el que quiera de tarea contarlas. Entonces, esa generación número 14, la que menciona aquí, es Cristo, pero aquí cuando dice Cristo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a nosotros, los que somos hijos de Dios, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de ser pecadores, con un arrepentimiento verdadero, genuino, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y que queremos hacer la voluntad de Dios según lo que dice las Sagradas Escrituras. Esta generación que estamos hoy viviendo es la generación número 3, o la tercera generación, que también se le llama el tercer milenio. El tercer milenio, la tercera generación, esta tercera generación o el tercera etapa, pero también se menciona como el tercer día, porque uniéndolo al pasaje que dice como 1000 años para Dios es como un día, ¿no? Entonces en el tercer día Jesucristo resucita. Él resucitó, duró 3 días y 3 noches en la tumba y resucitó el tercer día. El tercer día, cuando Jesús resucita, precisamente lo que hablábamos ahorita, Jesús resucita en el Shabbat, en el reposo. Él es el reposo, es el Shabbat, para hacernos entrar nosotros al reposo de Dios. Pero el 3 es testimonio. ¿Cómo que el sábado si el viernes fue el domingo, no? Bueno, ese es un tema que me gustaría platicar en otro asunto más tranquilamente. Hay mucho, porque sí se nos va por ahí el asunto. Sí, se nos desviamos. Él resucitó en el Shabbat, porque Él es el Shabbat. Cuando Dios bendijo al séptimo día, es el Shabbat o el día de reposo, es Jesús mismo, Él resucitó ese día. El domingo, cuando las mujeres van, el primer día de la semana, que van a llevarle flores, ya estaba resucitado. Uno cree a veces que fue muy de mañana. Sí, ya había resucitado. Que muy temprano. Y luego podemos mencionar que en el calendario hebreo el día se termina a las 6 de la tarde. Es que es diferente. Sí. Entonces igual pudo haber sido, pero bueno, eso no es lo importante. Eso ahí lo platicaremos más tranquilamente. Lo que quiero mencionar, donde vamos, en la línea que vamos, es que Jesús resucita el tercer día. Aquí en las generaciones que hablamos, habla de una generación que menciona 3 nuevas generaciones. Es el tercer día, es el tercer milenio. El 3 es testimonio. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Sí. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Verbo. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Vamos a tratar de organizarlo exactamente para decir que el Cristo del que menciona aquí en la tercera generación de estas 3 que hay desde Abraham hasta Cristo, es la iglesia. Somos nosotros. Efesios 1, 19, 20, 21, 22, 23 menciona, si gusta leerlo. Sí, Efesios 1. Desde el 19, si gusta, hasta el 23. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo. Sí, así. La plenitud. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todos. Entonces, sometió todas las cosas debajo de sus pies. Ajá. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, el Cristo del que menciona aquí es la iglesia, donde Jesucristo es la cabeza, Él es el Señor, Él es el dueño, el jefe, el que sustenta, el que guía, el que manda, el todo, ¿no? Porque Él es la cabeza. Sí. El cuerpo es la iglesia. Es la iglesia, por supuesto. Ok, entonces la iglesia tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio, porque dice aquí, de todas las generaciones de Abraham está David, David a Babilonia, Babilonia hasta Cristo, son 14, pero ¿cuál es ese testimonio? Es el testimonio de la reculturización, el testimonio de la resurrección, el testimonio de la regeneración, el testimonio. Ahora, para entender este testimonio, tenemos que ir necesariamente a mencionar a Abraham. Abraham, Génesis 12, le dice Dios a Abraham, si gusta leerlo, Sí, lo leo. Ajá. lo leemos. ¿De qué versículo? Génesis 12, 1 en delante. 12:1. Del 1 al 3. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El 1. ¿Ah? Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero mencionar aquí algo que sucede muy chusco en las iglesias. Cuando un hermano o una hermana quieren irse de la iglesia, usan ese texto. Cuando ya se van a otra congregación, dicen: es que Dios me dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré y te bendeciré. No es el contexto, realmente no es el contexto. Aquí el contexto es: Dios llama a Abraham. Es un llamado. Dios llama a Abraham porque el padre de Abraham, Taré, ¿verdad? Era de los caldeos. Los caldeos tenían una cultura totalmente satánica o viene de Babilonia, ¿cierto? Babilónica, una cultura de idolatría, una cultura de hechicería, una cultura de paganismo. Era la cultura que tenía Abraham, el padre de Abraham, Taré. Taré era de Ur de los caldeos, era Caldea, ¿no? De Caldea. Entonces, Taré, dice la historia, ¿verdad? Por ahí dice la historia que Taré era un sacerdote que veía a los dioses. Los veía, platicaba con ellos, y como sacerdote, ellos le decían, le enseñaban para que él enseñara al pueblo la cultura babilónica o caldea. Y él veía a los dioses y los hacía estatuillas. Y les decía: mire, este Dios me dijo que así. Esta cultura se tiene que desarrollar. O sea, las costumbres, la forma de ser, las fiestas, la forma de adorar, el tipo de ofrendas, todo eso era lo que los dioses le enseñaban a Taré. Abraham, como buen hijo de Taré, él quería, dice la historia, eso está comprobado en la historia, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero sí lo dice por ahí la historia. Entonces, Abraham quería ser como su padre y se le aparece el Dios Todopoderoso. Cuando se le aparece Dios, le dice esto que acabo de leer. Eso que acabo de leer, le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, ¿dónde iba Abraham? Él no sabía dónde. Nosotros sabemos que él iba a Canaán, ¿verdad? Él iba a Canaán, que llegó después de algunos años. Pero ahí Abraham no sabe dónde iba, pero sí Abraham le cree a Dios y obedece a Dios y hace lo que Dios le dice. Entonces, cuando Abraham sale de ahí, de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, era necesario salir del contorno, del ambiente, de la adoración a esos dioses, de todo lo que había, de la cultura que tenía sobre todo y del sistema de creencias. Salió de Harán, dice. De Harán, ¿verdad? Harán, ok. Cuando Abraham sale de allí,
Él iba a una tierra que no sabía dónde iba por fe, pero iba siendo guiado por Dios. Él iba escuchando la palabra de Dios continuamente, quizás todos los días, o no sé si todos los días, pero sí iba escuchando la palabra de Dios seguido. La palabra de Dios produjo en Abraham un cambio, una transformación total. Mire, lo primero, el primer indicativo, cuando una persona está escuchando la palabra de Dios y la cree y la hace, desde luego, el primer indicativo es el lenguaje. El lenguaje. Deja de hablar el lenguaje de que maldice, el lenguaje del infierno, el lenguaje caído, el lenguaje del Adán caído. Deja de hablar ese lenguaje y empieza a hablar el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de Dios, el lenguaje del reino de los cielos. Es el primer indicativo. Dios le cambia a Abraham el lenguaje. Después Dios le cambia a Abraham el idioma. ¿Por qué Dios le cambia a Abraham el idioma? Porque Dios quería restaurar el idioma en las naciones. Porque Abraham es llamado por Dios para reculturizar las naciones. Las naciones, las culturas, el idioma, el lenguaje, la forma de ser del mundo que había en ese tiempo no era el de Dios. Era un sistema babilónico o nimrótico, ¿verdad? Ese sistema que había no era el de Dios, no le agradaba a Dios, y Dios necesitaba restaurar eso, restaurar totalmente eso. Para restaurar eso, Dios primero llama a un hombre. Cambiar totalmente. Todo. Sí. Interno y externamente. Exacto. Y para las naciones. Ahora, algo interesante, antes de que me pase, pues si se me olvida, algo interesante que Dios llama a Abraham para cambiar a las naciones, pero Abraham no cambia las naciones. Y luego Isaac tampoco, y luego David tampoco, y luego en la deportación de Babilonia tampoco. Las naciones realmente, este es el tiempo del testimonio para la reculturización de las naciones. Porque es en Cristo. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, es Sí. ahora. Es ahora. Después de Cristo. Es el tiempo, bueno, desde que Cristo resucitó. Por eso, después de Cristo. Estamos un poquito atrasaditos, pero es el tiempo para nosotros ahora. Sí, es cierto. ¿Verdad? Dice, hoy es el tiempo de salvación. Sí. Hoy es el tiempo de transformación, Sí. también se puede No decir. es mañana, dice. Ajá. No es mañana, no es después. Un problema que tenemos la iglesia es que todo lo queremos hacer después y todo lo dejamos para después. Pero no es para después. Es para ahora, y mientras estamos pensando para después no nos activamos. Necesitamos que Dios despierte el espíritu, como lo despertó en el de Zorobabel, en el de los reyes, en esas personas para hacer la obra de Dios. Que Dios lo despierte en este tiempo para que hagamos la obra, el testimonio que tenemos de la reculturización, porque está en Abraham. Dios llama a Abraham, le cambia el lenguaje, le cambia el idioma, le cambia la mentalidad. Algo muy interesante aquí hay algo muy interesante. Según Pablo en Romanos 12:2, 12:1 y 2. Sí me lo sé. 12:1 y 2. ¿Sí? Ajá. Romanos 12:1 y 2. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo muy interesante aquí, Caro. Dice, no se conformen a este siglo, Sí, a lo que vivimos. sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Pero en Efesios ahorita leímos Sí. que dice, y lo resucitó de los muertos, Sí. y lo dio por sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y dominio, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces quiere decir que hay un siglo venidero, que en mi forma de ver las cosas, ahorita estamos en una transición. O sea, se está terminando este siglo, este ayón, esta dispensación, y estamos por ser transformados, o necesitamos ser transformados, según Romanos 12:2, para pasar al otro siglo. Sí, pero puede ser, o sea, es una manera que lo podemos aplicar a nuestra vida espiritualmente. Claro, totalmente espiritual. Totalmente
tiene que hacer No creamos que ya porque estamos grandes no vamos a poder, no. que no se malinterprete. Es en el espíritu de cada persona, según el Espíritu Santo operando, obrando en nosotros, por la palabra de Dios. Así es. Por la palabra de Dios. Porque dice... 3 minutos. Bueno, gloria a Dios. Porque dice, le ruego, hermanos, por la misericordia, le habla a los hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro culto racional, un culto del entendimiento. Y lo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero cuando dice transformados por medio de la renovación del entendimiento, el entendimiento se renueva necesariamente por la palabra de Dios. Dios le cambia en la mentalidad, el entendimiento a Abraham. Abraham lo llamaron el hebreo. Decían, ahí viene Abraham el hebreo. Hebreo significa el que viene del otro lado o el que cruza ríos. Pero ese título se lo dan los pueblos a Abraham cuando vieron que Abraham nada lo detenía. El problema que tenía, cualquier problema que nosotros tengamos que quiere impedirnos hacer la voluntad de Dios, es un río. Y con la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por la palabra de Dios nosotros podemos cruzar ese río. Esa mentalidad es la que tenemos que ser transformada en nosotros, pero necesariamente esa mentalidad se cambia por la palabra de Dios. Abraham, al estar escuchando, al estar expuesto a la palabra de Dios continuamente, le cambia la mentalidad. Ahora, mire conmigo esto, Caro. Sí. Cuando una persona habla, lo que dice nos deja ver su mentalidad. Y lo que trae en el corazón. Lo que trae en el corazón y lo que trae en el corazón, pero lo articula en una idea que tiene en su mente. Cuando nosotros queremos saber qué mentalidad tiene la gente, solamente es que hay que escucharlos hablar. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Ya sí. dice uno, trae una mentalidad, esta y esta, cada quien que habla. Sí. Bueno, esto nos da a nosotros un ejemplo muy vivo, muy claro de entender la mente de Dios, la mentalidad de Dios por su palabra. Muchísimas gracias. Y yo quisiera compartir algo antes de despedirnos. Bueno, primeramente, cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. Créanme que va a ser un libro muy bueno que les puede ayudar a cambiar la forma de pensar, de actuar, de vivir. Sí. Aquí el primer título, comienza en su mente. ¿Verdad? Entonces, y yo siento ahorita en mi corazón decirle, a lo mejor hay una persona que estás diciendo, no, pues es que yo al igual que Abraham tuve ese de tarea, que a lo mejor no fue de bendición para mi vida, no fue el padre que yo necesité, pero pues ahí está el Señor con los brazos abiertos. O sea, tú no te digo que ya no lo veas, que ya no convivas con Él, pero sí entiende que tienes un Padre, un Padre celestial que tiene cuidado de ti, y eso que traes en tu corazón, Él quiere sanar esa herida, que a lo mejor una palabra que te dijo tu Padre o algo que te hizo ha marcado tu vida y lo has traído cargando muchos años ahí en tu corazón, en tu mente, y no te deja vivir a plenitud. Yo te invito a que ahorita ahí en tu casa digas, Señor, yo no puedo. Si realmente tú puedes cambiar, cambia mi vida, cambia mi forma de pensar, de ser, y sana mi herida que traigo en el corazón. Créeme que lo va a hacer. Y si quieres algún apoyo, 430-0880, 418-0818. Muchísimas gracias, Pastor Felipe Reyes. Olam. Templo Olam. Y no me queda a mí sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y bendiciones. Amén.